aprovechando, ¿no?, que estamos en comunicación con Susana, vamos a hablar, ¿no?, de la resolución también de la CGT el día de ayer. ¿Cómo te va, Susana? Julieta Nieto, Sania Martínez de este lado. No sé si se puede subir el volumen. A ver ahí si podemos mejorarle el retorno. Sí, porque más temprano las escuchaba. A ver, ¿ahí nos escuchás mejor, Susana? Un poquito mejor, sí. Me voy a Bueno, acercar un poco a ver si escucho mejor. A ver, bueno. probemos. A ver ahí. Bueno, Susana, ayer la CGT finalmente anunció un nuevo paro nacional y tiene que ver con este contexto que está sucediendo en la Argentina. Bueno, sí, ya se hacía como demasiado, a ver, eh, generar un paro nacional requiere de un nivel organizativo y un marco de acuerdo con todas las regionales, ¿no es cierto? Sí. Yo entiendo que este CGT, que además de la convocatoria de CGT, esto va a ser acompañado por todas las tres centrales sindicales, vamos, me parece, ¿no? Y Sí. los movimientos sociales. El paro es un instrumento para dar algún tipo de respuesta a un gobierno que cierra el diálogo, que tiene un perfil autoritario, que los que somos viejos militantes y viejos sindicalistas Sí. sentimos mucha frustración, ¿no? Porque nosotros hemos vivido una dictadura y muchas de las normas que se tratan de imponer tienen que ver con lo que la dictadura aspiró y quiso hacer. La derrota para nosotros es que llegaron por vía de las urnas. Y esto llegó por vía de las urnas. Además, lo preocupante es que no solamente los jóvenes, ¿no?, sino que un sector de la sociedad se identifique con ese modelo de liderazgo, que es un modelo de liderazgo altamente violento, Ahora, altamente poco democrático. ¿cómo se hace esto para cambiar si hablamos de un presidente que fue elegido de manera democrática, pero que no cree en el Estado, que pasa por alto muchas situaciones establecidas en nuestra Constitución, que irrumpe con lo que dice la Constitución? ¿Cómo hacemos para evitar algunas situaciones como lo que están sucediendo si hay un presidente que no cree en el Estado? Mira, esto es una contradicción en sí misma, porque si no cree en el Estado, para qué se propuso como presidente? Claro. Yo creo que vino a hacer cosas, independientemente de que efectivamente, más allá de sus particularidades personales, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, con un alto componente paranoico, ¿no es cierto? Más allá de esto, entendemos que el presidente es un mascarón de proa para ejecutar una serie de políticas, Sí. pero que alrededor de él y el verdadero poder lo tienen algunos sectores poderosos, no solamente nacionales, sino internacionales. Sí. El emergente, el emergente para nosotros es que nuestro país es muy rico en recursos naturales y tiene una gran debilidad institucional. Y esto nos ha hecho vulnerables. Por otro lado, en la cultura del TikTok, Sí. donde vos ves que es todo rápido y poco profundo, ¿no? Es como todo de impacto. Esto se traduce también en las capacidades de reflexión, en las capacidades de análisis, en los propios documentos que se producen, ¿no es cierto? Es como muy llamativo el empobrecimiento del lenguaje y el empobrecimiento de la elaboración de conceptos, etcétera. ¿Cómo se hace con este presidente? Y bueno, nosotros desde el movimiento obrero creemos que
la vía es democrática y dentro de la ley, ¿no es cierto? En principio vamos transitando ese camino. El presidente desconoce, por ejemplo, los representantes, los diputados y los senadores, él los desconoce. Ahora, la vida no es lo que yo quiero, la vida, hay una constitución nacional, hay unas normas, hay una forma de organización del Estado que uno puede decir, bueno, puede ser perfectible. Ahora vos no la podés desconocer, a menos que propongas otro tipo de construcción, otro tipo de leyes que pasen por el Congreso y que sean discutidas. Sí. Ahora, Susana, haciendo referencia, ¿no?, un poco a esta situación, hoy se van a dar a conocer los nuevos índices del INDEC, ¿no? Y ya ahí entrando, ¿no?, un poco más en el tema por el cual hemos convocado esta entrevista, tiene que ver justamente con garantizar el acceso a la educación, garantizar el alimento, garantizar todas las necesidades básicas a todos los ciudadanos, pero principalmente a los niños. ¿Qué pasa con esto, Susana? Lamentablemente vemos que crecen, ¿no?, la cantidad de niños en las calles, de familias, ¿no?, en las calles que quedan sin hogar, que quedan sin trabajo. Sí, bueno, digamos, el escenario, además de ser altamente preocupante, es altamente violento, ¿no? Porque es una violencia que un niño o incluso un adulto no pueda acceder a la alimentación o no pueda acceder a la educación, ¿no? Es muy, yo te diría que hay proyecciones de UNICEF, que es el ámbito de Naciones Unidas, que hace un seguimiento de la infancia, sí. Y algunos datos, por ejemplo, de la Universidad Católica, del Observatorio Social. Bueno, acá es 7 de cada 10 niños en situación de pobreza. Quiere decir que esos niños viven en hogares pobres, por debajo, ¿no es cierto? Por debajo de eso hay un 15% de ese grupo de 7 de cada 10 que son indigentes. En el marco de la indigencia está ocurriendo de que los niños comen día por medio, digamos, y que además el gobierno ha sacado aquellas políticas públicas que eran la provisión de alimentos. O sea que en el territorio vos encontrás falta de alimentos. Y yo creo que esto, más allá de los dichos de Venegas Lynch, sí, ¿no es cierto?, que planteó el tema de que, bueno, si el niño tiene que estar trabajando y no va a la escuela, tiene que estar trabajando, más o menos piensan esto, ¿no? Claro. Yo creo que se plantean una sociedad para pocos, ¿no es cierto?, con un 75% afuera de la población. Ahora, es realmente sorprendente las expresiones, ¿no?, de algunos referentes de La Libertad Avanza. Hacemos referencia a lo de Venegas Lynch. Ayer otro senador fue violento, ¿no?, al comparar el triunfo de Javier Milei con el cuento de la Bella Durmiente. Sí, pero sí, ellos piensan así, ¿no? Lamentablemente es el pensamiento, al parecer, generalizado, ¿no?, de La Libertad Avanza. Es que yo pienso que este proyecto no es que irrumpió de pronto. Esto ha sido una construcción por un lado, yo te diría, de avance cultural. Sí. Los medios de comunicación coordinados han tenido un rol muy importante en esto, que consistió, por supuesto, en defenestrar gobiernos, hacer acusaciones. El tema de las noticias falsas es un tema que corre y corrió mucho. Se ha instalado mucho en la gente esta cuestión, sumado a que
el gobierno anterior frustró las expectativas, más allá de que al lado de viste, la verdad, Sí. yo siempre digo que una cosa es la pobreza. Es cierto que el gobierno anterior no pudo erradicar la pobreza, ahora una cosa es la pobreza con políticas públicas y otra sin políticas públicas. En este momento tenemos los pibes, algunos pibes que no van a la escuela porque están en patas, no tienen un calzado, no tienen las cosas básicas, pero además un emergente que estamos viendo en el territorio es claro, que pero los digo, niños a ver, no criminalizamos la aprenden. pobreza, Susana, criminalizamos la pobreza, pero no criminalizamos estas palabras que no son al pasar. Las palabras que dicen no es que pasan y las dicen y generan polémica en un tiempo y pasaron, sino lo lamentable es que uno se pone a pensar, ¿no?, que son referentes, representantes de los ciudadanos y que piensan como tal. Vos sabés que esta gente, viste, yo soy peronista, entonces digo, estos son los herederos de Viva el Cáncer, ¿no? Sí. Porque estos lenguajes salen a la luz, estos pensamientos, pero en realidad estos pensamientos son prácticas, ¿entendés? Prácticas, por ejemplo, en las producciones rurales, vos tenés muchos niños trabajando, Sí. tenés algunos funcionarios del gobierno de Macri que decían pero que se había vivido una fantasía. Ustedes se creían que podían tener celular y que podían tener televisión y que eso es una fantasía. O sea, han instalado un lenguaje y han hecho un avance cultural y por otro lado hay un vaciamiento ideológico, porque desde el campo nacional y popular no estamos pudiendo dar las respuestas, se nos escapó la tortuga, digamos. Creo que en términos políticos se ha perdido bastante tiempo en el internismo y en cosas que en otras épocas se ventilaban puertas adentro. Susana, por otro lado, bueno, esta ausencia de las respuestas esperadas y pudo introducir además este lenguaje y el tema de las redes, ¿no? Totalmente. Yo tengo bueno, es todo un tema esto para charlarlo otro día, pero me impresiona bastante respecto a las redes. Por un lado creo que la cobardía, ¿no? Hay lo que fomentan las redes es la cobardía. Gente cobarde que en el anonimato dice cosas horribles y tratan de instalar, porque además, bueno, desde La Libertad Avanza ellos tienen gente pagada para instalar determinadas cuestiones, y me impresiona bastante porque digo, ¿cuándo vamos a poder medir? Creo que ya lo podemos empezar a medir. ¿Cuál es el impacto de las redes en la construcción subjetiva, ¿no? Sí. Esta actitud, una actitud neoliberal que atraviesa la sociedad del individualismo, de la meritocracia, de la ausencia de solidaridad, ¿no? Esta cuestión, bueno, yo creo que hablamos de las redes y hablamos de estas cuestiones, pero más allá de que hay, ¿no?, un acto de cobardía, también han podido visibilizar las redes en algún punto algunas cuestiones que antes no sucedía, ¿no? Y cuando hablo de visibilizar, hace algunos días se hizo viral un video, ¿no?, en donde unos jóvenes TikToker charlaban con una niña. Reflejan una de las tantas realidades que hay en la Argentina, ¿no?, de una nena trabajando en la calle para poder ir al colegio, ¿no? La nena explicaba que tenía que vender todo para poder ir al colegio. Y en esto, Susana, ahí queremos sumar también a Rosario, ¿no?, a Asperué, que también está en estos momentos con nosotros para debatir, ¿no?, sobre esto, sobre el rol de las redes, pero sobre todo sobre el rol del Estado, ¿no?, las políticas públicas
que no se aplican o los presupuestos que no se destinan suficientes para poder, ¿no?, abordar este tema. Rosario, Susana, Julieta, Ania, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Hola, Susana. Hola. Sí, con Susana integramos la Coordinadora de Unidad Sindical por la Erradicación del Trabajo Infantil, las 3 centrales sindicales, y justamente ante los dichos de Venegas Lynch llevamos adelante una conferencia de prensa el martes en la CGT de sede Azopardo, porque hace muchos años venimos trabajando en este tema puntual de la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. La Argentina es país pionero en este tema, además, en el reconocimiento internacional de las legislaciones que existen en nuestro país, tanto para la erradicación del trabajo infantil como para garantizar la educación obligatoria. Y además también por el movimiento de las organizaciones sociales, políticas y gremiales que trabajamos en línea junto al Estado para, digamos, mejorar la situación de vida de nuestros hijos e hijas, para que puedan acceder a todos sus derechos, como este país se comprometió, insisto, en tratados internacionales y en legislaciones vigentes. Por lo tanto, los dichos de este diputado son casi una apología, o son directamente una apología del delito, anacrónicos, representa lo que piensa un patrón de estancia de hace 2 siglos, pero bueno, nosotros lo que denunciamos también es que Venegas Lynch representa también una ideología de un sector en nuestro país, de la oligarquía, que todavía sigue muy vigente, ¿no?, que todavía siguen teniendo poder e influencia en nuestro país, y esto se puede comprobar, más allá de que el presidente haya salido a despegarse de estas declaraciones, se puede comprobar en sus políticas. Las políticas que van en contra del trabajo registrado, las políticas que van en contra de mejorarle la calidad de vida a la población, las políticas de achicamiento de sectores estratégicos como de la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, donde hubo 300 despidos, las políticas de ajuste a la educación pública, todo eso va, lo que sucede, las consecuencias son un aumento de la pobreza, un aumento de la desigualdad, por lo tanto un aumento del trabajo infantil, y esto por una cuestión lógica que está estudiada, que está demostrada acá en China, en cualquier parte del mundo. El trabajo infantil es fruto de una desigualdad económica, de la pobreza, pero a su vez genera pobreza. Bueno. Por lo tanto, digamos, hay que contextualizar los dichos de Venegas Lynch, hay que saber quién los dice y en el marco de qué los dice. Los dice una persona que es heredera de una fortuna que se basa en la explotación laboral, donde también hay trabajo infantil, porque los Venegas Lynch vienen de familias productoras del sector vitivinícola y de azucarero, de Mendoza y de la zona de Salta y Jujuy. Por lo tanto, digamos, Venegas Lynch, que necesita la mano de obra barata para seguir sosteniendo su fortuna, entonces lo que dice representa sus intereses de clase. No hay más casta que lo que representa este diputado. Ahora, ¿qué pasa con esto de que uno termina naturalizando algunas cuestiones, lamentablemente, ¿no? Y te lo llevo al plano del día a día, ¿no? Cuando uno va por la calle y los ve siempre en el mismo lugar, cuando uno entra a un bar y están vendiendo un par de medias, o sea, la sociedad también, ¿no?, es parte de esto. Sabemos que el Estado tiene que estar presente, por supuesto que sí, son los principales responsables, pero digo, ¿nosotros como sociedad naturalizamos estas situaciones? Sí, es muy interesante lo que decís, porque lamentablemente cuando se naturaliza una situación es muy difícil ver el problema, y por lo tanto si uno no ve un problema no le busca la solución. Entonces, si uno cree que un niño pidiendo en la calle es parte del paisaje, no lo ve como problema,
el niño va a seguir estando en la calle vendiendo pañuelitos o lo que sea. Entonces, hay que trabajar socialmente para deconstruir esta idea de que es natural de que el niño esté vendiendo en la calle. Insisto, en el país tenemos leyes que le garantizan a ese niño estar en una vivienda digna, tener una alimentación saludable, poder acceder a la educación. Ese video que se viralizó de la niña que tiene que vender churros o unas golosinas para poder ir a la escuela es un escándalo desde todo punto de vista. Hay muchas responsabilidades, todos somos responsables, pero no todas las responsabilidades son iguales, y esto es importante decirlo. Quien tiene más poder, tiene más responsabilidad. Así como el que es adulto tiene más responsabilidad de lo que sucede que un niño, lógicamente, quien tiene más poder tiene más responsabilidad. La herramienta de más poder es la del Estado. Entonces, quien gobierna tiene más responsabilidad que el ciudadano común. ¿Y esto por qué? Porque quien gobierna además está obligado a generar las políticas públicas que resuelvan eso, y todo está escrito, no hay que inventar nada. Ya está escrito en la legislación, ya está escrito en los protocolos, ya está escrito, ya está dicho, ya hay presupuestos incluso destinados a eso. Lo que ocurre es que generalmente esos presupuestos se desvían, se destinan a otras cuestiones que a la política le parecen más importantes que destinarlos a, por ejemplo, un área de atención de niñez que esté atento que cuando hay un niño que está vendiendo churros para poder ir a la escuela, le vaya y vea qué está sucediendo en esa familia, qué es lo que necesita esa familia para garantizar que haya otro tipo de sostén que no sea el niño vendiendo churros para no ir a la escuela. Entonces, es una visión estratégica que como sociedad tenemos que tener. Y tenemos que como sociedad reclamarle al Estado. No podemos reclamarle a esa familia solamente. O no podemos decir, yo no puedo hacer nada. No, tenemos que ser conscientes. Primero entender que es un problema y después reclamar donde hay que reclamar. Si yo pago los impuestos, quiero que el dinero esté destinado a resolver los problemas de la gente. Claro. Y que esta niña tenga que vender churros para ir a la escuela es un problema, y es uno de los problemas más graves. Y después otra cuestión, hay que armar una prioridad de problemas, no es todo lo mismo. A ver, no es lo mismo un bache en una calle para que no se me rompa el auto a que esa niña vaya a la escuela. Es más importante que esa niña vaya a la escuela. ¿Qué es más importante? ¿Comprarle aviones a Noruega? O que todos los niños de nuestro país puedan comer. Qué importante esto que manifestás, ¿no? Porque, bueno, uno se pregunta cuando ve a esa nena sobre los papás, ¿no? La obligación que tienen los papás de que ese niño fuera a la escuela, ¿no? Pero esto que decís del rol del Estado y la importancia que tienen los gobiernos, y no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos locales, ¿no? De poder, de alguna manera, también acercar estas políticas públicas a la sociedad, llevar algunos controles. Creo que siempre se criminaliza al papá y a la mamá, más allá de que hay muchas situaciones que indignan, porque hay situaciones que indignan cuando uno ve a un papá sentado en un banco de una plaza, cuando su nene o su nena está vendiendo una golosina, ¿no? Eso indigna, claro que sí, porque uno se pregunta... Claro, nos tiene que indignar más qué ocurre con los dineros públicos, ¿no? Y con esto, perdón que digo esto y me tengo que retirar porque tengo que ir a una reunión, sí. Pero para dar un ejemplo, para tomar dimensión y conciencia de lo que estamos hablando. Por ejemplo, yo coordino el Foro por los Derechos de la Niñez, es una organización nacional, con comedores, centros de promoción de derechos, espacios de cuidado en 10 provincias. Llegamos a un universo todos los días de 10.000 pibes. De 10.000 niños y niñas. Parece un montón. Ahora, solamente el Estado de la provincia de Buenos Aires llega todos los días a 5 millones de pibes. Mirá si como Estado no puedo llevar adelante. Yo solamente desde la educación una política pública y llego todos los días a 5 millones de pibes. Tremendo, sí, totalmente. Entonces, si el Estado realmente se pone los pantalones largos y se ocupa de la niñez, que es lo estratégico, vamos a tener, y no le vamos a pifiar, en 10 años una sociedad diametralmente mejor. Vamos a salir de esta crisis. Ahora, si esto no ocurre,
Si el Estado no solamente no se ocupa de la niñez, sino que encima empeora la situación como está sucediendo ahora, no solamente no vamos a salir, sino que aunque ahora no lo podamos ver, podemos estar peor. Podemos estar muchísimo peor. Entonces, es un momento bisagra, es un momento muy importante para nuestro país, y como sociedad tenemos que generar la presión necesaria para que las prioridades se ordenen y de una vez por todas la niñez vuelva a estar sobre la mesa del debate público y político y se lleven adelante las medidas que se tengan que llevar. Pero no va a suceder si no hay un compromiso social y si la sociedad no despierta, no toma conciencia realmente de dónde hay que ir a reclamar y por qué, ¿no? Totalmente, y no seguir aguantando, ¿no? Como dice este gobierno, y que lo único que hace siempre, bueno, criticar el gobierno anterior y no adelantar o aplicar políticas públicas. Gracias, Rosario, por este contacto con nosotros en Luz Verde. Ha sido un gusto. Bueno, seguimos, ¿no?, en comunicación con Susana. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esto, que es fundamental, y bueno, Susana es una de nuestras mayores referentes en la lucha por los derechos de la niñez y la promoción de los derechos del niño. Uno aprende siempre con Susana, así que, bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias, Ro. Susana, me quedaba, ¿no?, ahí en esto que decía Rosario, ¿no?, del rol del Estado, de ordenar las prioridades, ¿no?, en este sentido. ¿Hay esperanza, Susana, que esto cambie teniendo en cuenta el panorama? Mira, yo te diría, esto cambia, pero si generás organización y luchás. Si no, si te quedás con los brazos cruzados, con la esperanza sola no vamos a ningún lado. Sí. O sea que, como planteó Rosario, nosotros venimos desarrollando estrategias conjuntas. Por supuesto que en mi caso hace 30 años que abordo la problemática del trabajo infantil, sí, desde la CGT, y lo hacemos en unidad desde el año 2000. O sea, cuando, bueno, todavía no estaba CTA autónoma, pero estaba la CTA y la CGT, nosotros trabajábamos en unidad. Y seguimos trabajando en unidad. Y nosotros venimos planteando, por supuesto, en cada etapa hay diferentes estrategias. Claro. Cuando hace 30 años no estaba en la agenda la problemática del trabajo infantil, y nosotros vimos que teníamos que colocarlo en el ámbito sindical, y que era pertinente, porque muchos de los niños que trabajaban eran parte eran hijos de los que habían sido nuestros compañeros, y nosotros fundamentamos desde ahí por qué debía estar en la agenda sindical. Bueno, esto requiere, digamos, en esta etapa, así como te decía, en una etapa estuvimos poniendo la agenda, en otra etapa ratificando los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención de Derechos del Niño. En el 2013 logramos una ley que es la 26390 de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Hemos hecho como diferentes cuestiones. Ya hace unos años venimos privilegiando el trabajo territorial y hemos formado nuestros compañeros desde el ámbito sindical para atender la problemática del trabajo infantil con una unidad de concepción. Por supuesto que esta es una etapa de retroceso. Bien. Susana. Y no es muy fácil el tema de resolver. Pero te digo chiquito, nosotros planteamos un modelo de intervención que tiene que ver trabajo digno de los adultos, educación de calidad gratuita y pública para los niños, niñas y adolescentes, y venimos trabajando desde este esquema, planteando en cada intervención garantizar, por ejemplo, la formalización del trabajo, porque si los adultos no tienen trabajo, no es posible erradicar el trabajo infantil, ¿no? Totalmente.
Susana, nos apremia el tiempo, la verdad que es interesantísimo, ¿no? La Sí, charla que hemos a mí tenido también, porque tengo que entrar a otra reunión. Gracias por este contacto, ojalá que esto de alguna manera cambie, ¿no? Felicitar por el trabajo que vienen realizando, ¿no? En este último tiempo, y ojalá que el Estado, ¿no? Como lo decíamos, tome prioridades y que no los índices de pobreza se reduzcan con empleo, ¿no? Con inflación real, porque bueno, hoy hablamos de los índices del INDEC, pero realmente lo que uno vive en el supermercado no tiene nada que ver con el número que arroja en el INDEC, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto mejore. Muchísimas gracias, Susana. Un abrazo y muchísimas gracias por el contacto.